Pablo Pinot, el docente como trabajador de la transmisión de la cultura. En este trabajo deseamos revisar algunas de las actuales conceptualizaciones sobre el ser docente. En debate con posiciones favorables a privilegiar la gestión, el aprendizaje o la evaluación como sus tareas centrales, propondremos la conceptualización del docente como un trabajador de la enseñanza de la cultura. Sin duda, caracterizar al docente como un trabajador abre importantes debates pasados y actuales sobre la cuestión. Esta opción se basa en que ese término habilita pensar nuestra tarea en la cadena oficio, profesión, sujeto de derecho, sujeto portador de saberes específicos. Habilita también a pensar las problemáticas de la información continua y las condiciones laborales, asumiéndolo como un hacedor de futuros. Entender al docente como trabajador implica el reconocimiento de una elección subjetiva y consciente, no por cumplimiento de algún tipo de destino esencial, vocacional, personal, social, de género o cualquier otro, sino como una acción concreta del sujeto en una opción históricamente situada. Esto incluye el reconocimiento de la profesionalidad de su tarea, entendida como la tenencia de ciertos saberes específicos para llevarla a cabo. Esto es la necesidad de la existencia de instancias de formación teóricas y prácticas, de reflexión y de acción para el ejercicio de la tarea de educar. En consecuencia, implica tener en cuenta la tenencia y construcción por parte de los docentes de saberes sobre sus objetos de trabajo y por ello la necesidad de sumarlos a los debates sobre el tema. La comprensión de la docencia como un trabajo habilita también para el estudio y atención de las situaciones concretas en las que se realiza esa tarea a niveles macro y micro, y conjuntamente rescata la centralidad de la participación en proyectos de democratización, desarrollo y justicia social, mediante la recuperación del papel de la educación y por eso el compromiso de los docentes en la generación de futuros más justos para las nuevas generaciones. Por último, entender al docente como trabajador implica el reconocimiento de la docencia como una forma lícita y legítima de sostenimiento económico personal y familiar, y del docente como un portador de derechos específicos mediante la existencia de marcos regulativos del desempeño y de sindicatos de trabajadores. Proponemos ubicar el concepto transmisión dentro de la cadena enseñanza, tarea específica, transmisión, escolarización, filiación, apropiación, aprendizaje, prescripción, resignificación, producción, como sostiene Regis Debray, 1997, es necesario diferenciar la información, una operación que pone en contacto a vivos con vivos, de la transmisión, una operación que permite ligar a los muertos y a los vivos, y agrega, transmitir es lo propio del hombre, esto es, la facultad de archivar, acumular y hacer circular ideas en el tiempo. Es aquello que diferencia a los humanos de las demás especies. El hombre es el único animal que conserva huellas de su abuelo y puede ser modificado por ellas, ya que se inventa en la medida en que almacena. El género humano tiene de particular el hecho de que cada uno de sus miembros puede, por procuración, vivir en él una experiencia que no vivió personalmente. Debray, 1997. La enseñanza, en tanto actividad culturalmente mediada, es la encargada de transmitir cierta parte de la cultura. Los profesores llevan a cabo su tarea en un marco impregnado de idearios pedagógicos y modelos profesionales. Saberes y normas se hallan incrustados en culturas e historias institucionales que median en los procesos de socialización del docente y en la incorporación del conocimiento teórico y técnico,
Al formar parte de ámbitos laborales y espacios de formación diversas a través de su historia, los docentes participan en forma consciente o no de tradiciones de pensamiento pedagógico. Estas son portadoras y custodias de modelos de actuación profesional que conforman la dimensión normativa y simbólica del desempeño docente. En tanto aportan un conjunto de conocimientos, pautas de acción, creencias, normas, concepciones, imágenes y valores que regulan la práctica. Por otro lado, concebir la enseñanza como un acto de transmisión implica destacar la especialidad de las sociedades dotadas de la cultura acumulada y acumulativa, para disponer de instituciones especialmente acondicionadas para transferir formas de pensamiento explícitas o implícitas, susceptibles de ser aprendidas. Los individuos les deben a la enseñanza no solo el acopio de lugares comunes, sino también terrenos de encuentro y entendimiento, la identificación de problemas comunes y de maneras también comunes de abordar esos problemas. En nuestro caso, la escuela, a través de la enseñanza, tiene la responsabilidad de dotar a las nuevas generaciones de ciertas herramientas valiosas de la cultura, como factor fundamental del consenso social para la participación en una significación común. Finalmente, proponemos entrar al concepto cultura mediante la cadena visión del mundo, representación, formas de simbolización, saber acumulado, legado generacional, conflicto cultural, derecho a la cultura. Por eso, definir el concepto de cultura es una empresa difícil, generalmente opuesta al de naturaleza. Se suele nombrar con él las manifestaciones, producciones, configuraciones y sistemas de símbolos propios de la acción humana. Más aún puede sostenerse que el acceso, la entrada a ese sistema de producciones y de símbolos es el acto que funda la condición humana. Ahora bien, si el acceso a la cultura es lo que nos hace hombres y mujeres, es justamente el proceso de acceder a esa cultura lo que debe poner de relieve, en cuanto a que es el proceso por el cual no solo participamos de significados ya hechos, sino que al no ser automático, ese cuerpo cultural se recrea. Y en esa recreación, el mundo que se designa a la vez se reconstituye. La consecuencia de esto es la necesidad de pensar la cultura no en forma cosificada, separada de los conflictivos procesos de transmisión de toda sociedad, que toda sociedad pone en juego, y que no solo hacen a la supervivencia de la sociedad, sino a su misma existencia, como tal en el presente y a su capacidad de recrearse en el futuro. Proponemos pensar la cultura en su dimensión histórica y no esencial, habilitar la especificidad del hoy, no como una degradación del pasado, sino como nuevas configuraciones para las actuales situaciones. Por eso es necesario entonces revisar los conceptos de cultura a la luz de los procesos de transmisión y enseñanza. La discusión central que se despliega se refiere a qué porción de la cultura se define como necesaria para todos y qué parte, ámbito o región de la cultura se trabaja de modo diferenciado con los distintos grupos sociales. En esta discusión lo que se juega es a la vez la construcción de lo común y la pluralidad de las identidades y el carácter productivo de la transmisión cultural, en su capacidad de instituir formas de vida, lenguajes, códigos, ciudadanías.